One small step for man, one giant leap for mankind. Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al espacio Fundación Telefónica y a una nueva edición de Hay Vida en Martes. Aprovecho también para saludar y dar la bienvenida a todos los que nos estáis viendo vía streaming. Deciros que, como siempre, esperamos vuestra participación a través de Twitter. Podéis enviarnos vuestras preguntas y comentarios a través del hashtag Vida Martes. Hoy estamos aquí porque hay vida en martes y porque el cómic asalta a los museos. Así se llama este nuevo encuentro martiano, un hombre que me apasiona y que al mismo tiempo no sé si se ajusta a la realidad, ¿no? Yo creo que de eso hemos venido también a hablar aquí. Es como si tiene un título irreverente, ¿no? Por una parte es como si las viñetas tomaran por fin, vía casi Revolución Francesa, lo que les es propio. Y al mismo tiempo me decepciona que pueda parecer que si no asaltan, no entran, ¿no? Cosa que no es verdad. Como ya también nos adelantó Humberto Eco, yo creo que merece la pena, ¿no?, que mencionemos a Humberto Eco aquí. Ha llegado el momento de que este medio tan excepcional esté en los museos en nuestro país de una u otra manera, como ya lo está en otros países, como está en Francia, donde el Louvre acogió a las viñetas hace ya más de 10 años gracias a uno de nuestros invitados, a Fabrice Douard. Es el subdirector de publicaciones del Louvre. Pero vamos a empezar por lo que nos ha traído aquí, por el arte en el cómic, que es una exposición que podéis ver aquí detrás de nosotros, en el espacio Telefónica, comisariada por el teórico, el escritor, el cineasta, Asier Mensuro, que ha recopilado medio centenar de artistas que han reinterpretado en formato cómic las grandes obras de la historia de la pintura, algunas de ellas de la propia colección Telefónica, de modo que me parece que lo mejor es empezar por Asier. Te esperamos, Asier Mensuro. Como os digo, es el comisario del arte en el cómic, que podéis ver hasta el 15 de mayo aquí en la Fundación Telefónica. Justo aquí detrás. Aquí detrás la tenéis. Yo creo que todos la habéis visto y si no, después seguro que, aunque sea rápidamente, se puede ver. Asier es historiador del arte, es especialista en imagen contemporánea, en cine, en cómic. Y es una exposición esta, yo creo que nos enseña que el cómic asalta a los museos de una u otra manera, ¿no? De ellos bebe, de los museos, de sus cuadros y de algún modo a ellos vuelven. Algo que nos puede parecer muy novedoso, pero que sin embargo es un camino muy natural. ¿Ha habido que asaltar el museo realmente? Bueno, lo de asaltar el museo es un título muy bonito y se ajusta a medias a la realidad. En este caso concreto no ha habido nada que asaltar desde el punto de vista que cuando yo hice la propuesta en la primera reunión y les planteé la idea y hice una propuesta muy gráfica en que me ayudaron mucho los autores a vender la idea, ¿no? Es decir, en cuanto vieron esa relación entre la versión en viñeta y el cuadro en el que partían, les gustó mucho y la verdad es que debo decir que aquí no ha habido nada que asaltar, ¿no? Me han abierto todas las puertas, ¿no? Sí que es cierto que en mi personal opinión, en el mundo de la teoría, tradicionalmente se ha explicado de manera autónoma cada disciplina, ¿no? Es decir, la pintura explica la pintura, la arquitectura, el cine, el cómic, y creo que eso básicamente es mentira, ¿no? Es decir, en esas revisiones que estamos haciendo los teóricos con el paso de los años, nos damos cuenta de que todo el mundo está influenciado por todo el mundo. Dibujantes de cómics están influenciados por pintores, por cineastas, por escritores, y lo mismo para cualquier disciplina, ¿no? Entonces, es una relación mucho más fluida y creo que en estos momentos vivimos un momento bastante dulce respecto al cómic. Creo que es uno de los grandes medios con el cine. Yo creo que es el gran medio del arte del siglo XX en cuanto que es el único verdaderamente novedoso, ¿no? Yo creo que nacen más o menos a la vez. Si ponemos el The Yellow Kid como punto de nacimiento en el cómic y ponemos a los hermanos Lumière, podría decir a Edison, pero como tenemos invitado francés, diremos a los Lumière como origen del cine. Vemos que es muy parecido en años y vemos que son dos artes fundamentalmente narrativas, ¿no? Pues yo creo que en el siglo XXV dirán que las dos grandes artes del siglo XX eran esas dos, ¿no? El cómic y el cine, ¿no? Y creo que ya en el siglo XXI el cómic lleva suficiente trecho y tiene a unos autorazos fantásticos como para que una de las pocas barreras que le pudieran quedar por caer, ¿no? Que era entrar en todos los museos de arte, porque hay fantásticos museos de cómic, que hay pocos, pero los hay. Hay museos de ilustración que también tienen cabida al cómic.
Hay museos de arte contemporáneo, en tanto cuanto arte contemporáneo pueden cada X tiempo tener actividades que tienen que ver con el cómic o incluir originales del cómic. Y finalmente están hasta los grandes museos de la pintura más clásica, como es el caso del Louvre, que han abierto esas puertas al cómic. No era algo fácil, y bueno, ya se lo preguntarás, tenemos a uno de los responsables de que eso haya podido ser así, junto con la propia editorial Futurópolis, es una de las grandes editoriales francesas, y que creo que tiene una colección maravillosa, como ellos te contará. Tenéis estas imágenes, y simplemente lo digo muy rápido, el fenómeno no es solamente un fenómeno de museos, es decir, es un feedback de ida y vuelta. Los museos se están acercando al cómic, pero el cómic también siempre se ha acercado al mundo del arte. Aquí tenéis un montón de cómics, hay más, pero son unos pocos que he seleccionado, que podréis encontrar en el mercado con facilidad. Todos estos cómics están publicados en español, menos quizás este de Coubert, que creo que no lo está. El resto creo que sí están publicados en español. Y los podéis encontrar, ¿no? Y son versiones de dibujantes de cómic que hacen adaptaciones libres de pintores, ahí estás llegando a un punto interesante que yo creo que habrá que debatir con todos los invitados que tenemos aquí y que seguro que hay alguien que en Twitter también se está haciendo esa misma pregunta. Recordad #VidaMartes. ¿No queda entonces el cómic cuando se trata de hacer obras que nos inviten a llevar a la pintura? ¿No quedan como obras subsidiarias, como obras secundarias, Asier? Pues a ver, yo creo que no. Había un cómic, tradicionalmente, incluso en los museos, que eran obras subsidiarias, ¿no? Pues que al final eran unos cómics que parecían manuales para niños de pintores, ¿no? Por ejemplo, de colecciones concretas, sin mayor interés y eso sí que era una obra subsidiaria, ¿no? Que intentaba ser, pues, más o menos algo más o menos didáctico, ¿no? Y generalmente muy enfocado, además, normalmente a la infancia, ¿no? Que está muy bien que haya cómics para la infancia, pero ni son los únicos, ni el enfoque didáctico es, digamos, es el único enfoque que se le puede dar al cómic, ¿no? La grandeza de muchos de estos cómics que tenemos aquí detrás, yo diría que de todos los cómics que tenemos aquí detrás y de muchos editados por museos, es la libertad que les han dado a los autores para que ellos, desde su punto de vista, digamos, aporten una visión sobre un tema concreto y estamos hablando de autores de primera fila, de un medio de primera fila, hablando de pintores, que es otro medio de primera fila, ¿no? Es así de fácil. Quizá para hablar del papel de ida y vuelta del cómic en los museos, el pop art, por ejemplo, bebió del cómic y se lo llevó a los museos. No solo haya que seguir dando una vuelta más a la historia del cómic, a sus usos, a sus modos, sino a la del museo. Yo creo que para hacer eso, para seguir reflexionando sobre el cómic y los museos, tenemos un enlace de excepción, que es Fabrice Duhard, es el subdirector de publicaciones del Museo del Louvre, que fue el primero en incluir pues en sus colecciones, ¿no? En sus publicaciones, a las novelas gráficas en torno al museo. Fabrice, por favor, Fabrice Duhard, el subdirector de publicaciones del Louvre, bienvenido. Hola. Hola. Una colección que comenzó en 2005. Muchos de esos ejemplos están en la exposición, los mencionaba Asier, se pueden ver aquí. Una colección que empezó con Nicolas de Crécy. Fabrice pensó que la riqueza de su dibujo correspondía al Louvre. Cuéntanos cómo comienza esta aventura de la que, como ya me has comentado antes, lo difícil no fue tanto empezar, sino mantenerla. Oui, donc en fait, finalement j'ai eu un peu de chance. C'est-à-dire qu'au Louvre, quand le président-directeur Henri Loiret était là, il est arrivé au musée et très vite il a eu la volonté de faire rentrer l'art contemporain dans les salles du Louvre et d'inviter le public du Louvre habituel à rencontrer davantage le Louvre, mais par l'art contemporain. C'était un peu une sorte de dialogue qu'il a essayé d'instaurer comme ça entre les œuvres dans les collections du Louvre et l'art contemporain. Et j'ai sauté sur l'occasion, parce que je suis amateur de bande dessinée, et pour lui proposer justement d'inviter avec les artistes contemporains habituels qu'on connaît dans le marché de l'art, etc., plutôt une branche de l'art contemporain qui est la bande dessinée. Parce que je trouvais que effectivement ça fait partie d'une forme d'art contemporain, mais qui manquait encore un peu de reconnaissance. C'était encore justement, comme disait Assière, pour certains, on est resté à Astérix, on est resté à Tintin, mais depuis, beaucoup de choses ont évolué, ont changé. Et donc, c'était pour moi d'inviter la bande dessinée comme une reconnaissance de l'art contemporain. Et en même temps, il faut voir aussi, je pense, pour reprendre ce que disait Assière, c'est que la bande dessinée, bon, je ne connais pas comment ça se passe en Espagne, hein, excusez-moi, mais en France, en revanche, c'est de plus en plus considéré comme un art, vraiment. Et surtout, c'est un art dans lequel beaucoup de lecteurs peuvent se retrouver parce que c'est un art qui est resté un peu une sorte de refuge de l'art figuratif.
Il faut voir que depuis un siècle, l'art figuratif a disparu de l'art contemporain quasiment, au profit d'installations, au profit de plein de choses, vidéo et compagnie, mais l'art figuratif, le dessin lui-même, est resté dans la bande dessinée. C'est pour ça que, comme disait Assière, les auteurs de bande dessinée continuent de s'imprégner de l'art classique, parce que ça nourrit leur dessin. Donc voilà, c'était ce mélange, cette envie de faire partager cette passion des dessinateurs et montrer qu'il y avait des auteurs contemporains, dans bande dessinée évidemment, qui méritaient tout à fait leur place au Louvre. Donc quand j'ai proposé ce projet au directeur, accepté, même s'il n'y connaissait rien, mais il m'a dit oui, c'est vrai, pour moi la bande dessinée c'est aussi un art contemporain, donc banco, on y va, et il m'a laissé carte blanche que j'ai pu retransmettre comme ça aux auteurs en leur disant vous avez carte blanche, allez-y, au contraire même lâchez-vous, faites de votre mieux, mais faites ce que vous voulez. Voilà, ça a été le point de départ. Et ensuite, maintenir, oui, parce que après la difficulté, c'est quand ça fonctionne, quand un élément comme ça marche dans un musée ou peut-être ailleurs, dans une institution, beaucoup de gens ensuite ont envie de se l'approprier. Et donc moi, la chance que j'avais jusque-là, c'est qu'effectivement au Louvre, peu de gens connaissaient la bande dessinée, donc on m'a laissé grande latitude, mais maintenant que ça fonctionne, le plus difficile, c'est de maintenir cette qualité, ce niveau, parce que beaucoup de personnes maintenant qui n'y connaissent pas grand-chose, on va dire, je suis désolé de le dire, veulent dire « Ah oui, mais il faut inviter, il faut faire telle bande dessinée, il faut faire ceci, il faut arrêter de faire ce que tu fais, mais prendre une autre direction. » Et c'est maintenir ce cap, cette exigence de qualité qui est très difficile. Es curioso lo que dice Fabrice Duard, habla de cómo costaba introducir el cómic en el Louvre o en la sociedad francesa, cuando él confiesa que algunos de esos ejemplares se han vendido hasta 70.000 ejemplares, que eso aquí tendremos que llegar a verlo. Decía yo antes que en esta charla hablábamos de cómic, pero también de museos, porque el cómic que vosotros encargáis nunca está pensado como una guía pedagógica, son obras complementarias, independientes, que sirven para el deleite, pero también para la reflexión sobre qué es un museo y sus posibilidades. Eso es algo también que deberíamos pensar, ¿no? ¿Qué es un museo en el siglo XXI? C'est très compliqué de donner une définition d'un musée, surtout celle du Louvre par exemple, parce que bon, le Louvre a traversé les siècles déjà, il a plus de 2 siècles d'existence, il a toujours réussi à se renouveler. Un musée, cette question devrait intéresser, je trouve, les musées d'art contemporain, ça c'est évident, et notamment pour la France en tout cas. Moi j'interrogerai Beaubourg, mais je suis consterné, je ne peux dire que ça, par rapport à la politique d'achat de Beaubourg. Je crois qu'ils n'ont qu'une seule planche de bande dessinée, et encore, c'est la Fondation Hergé qui leur a donné. Donc c'est un peu, moi je trouve ça calamiteux, je suis désolé, mais bon voilà. Moi je trouve que voilà, la Fondation Téléphonique qui achète des planches, a déjà compris et va beaucoup plus loin dans l'art contemporain. Mais un musée, oui, je trouve que l'idée, en tout cas de Loiret au départ, du président directeur de l'époque, était justement d'ouvrir le musée en son siècle, donc d'inviter les contemporains, cette fois le public contemporain, à venir dans les salles et de ne pas considérer le musée, et notamment le Louvre, comme un musée poussiéreux, on va voir des œuvres qu'on ne comprend pas, on s'ennuie, parce que c'est un peu souvent l'idée que le Louvre peut générer auprès d'un certain public, et notamment un public jeune. Et donc l'idée de faire rentrer la bande dessinée dedans était un lien, une passerelle qui allait, à mon sens, dans les doubles sens. C'est-à-dire que d'un côté, pour le public de la bande dessinée, on montrait par ses créations, parce que c'est effectivement des créations qu'on demande aux auteurs et non pas quelque chose de didactique, par ces créations-là, montrer qu'il y a un accès beaucoup plus facile qu'on le croit au musée et que par la bande dessinée, si ça les intéresse, ensuite peut-être on a parlé d'une œuvre, ils peuvent ensuite aller se renseigner et se rendre compte que même aller dans les salles, c'est pas si difficile que ça et qu'on peut trouver un plaisir, ne serait-ce qu'esthétique. C'est un premier début. Et puis de l'autre côté, c'était montrer aussi aux gens du Louvre habitués, le public classique, habituel, qui va voir les expositions, Léonard de Vinci, David, enfin, etc., et leur montrer que vous aimez ce genre d'art, mais regardez, dans l'art figuratif actuel, contemporain, il y a des grands dessinateurs qui méritent aussi qu'on s'arrête et qu'on regarde leur travail. Donc voilà, c'était cette compensation des deux côtés, cette passerelle par cette collection qu'on a essayé de créer. Los autores, necesitamos también su visión de este asalto del cómic a los museos, porque ellos aquí hasta ahora solo han ido a buscar sus cuadros para sus obras, para inspirarlas.
Es el caso de Miguel Ángel Martín, con Mitos del Pop. Es una breve obra encargada por el Thyssen a propósito de la exposición del mismo nombre en 2014. Miguel Ángel Martín, buenas tardes, tú llevaste a tu grafitera, a Beach, de paseo por aquella exposición que organizó Paloma Alarcón, y de paso iba repasando esas grandes obras del pop, referencias, impresiones. Cuando el Thyssen te planteó esta obra, de nuevo pionero, Miguel Ángel Martín, como muchas otras cosas, ¿qué pautas te dieron y cuáles te pusiste a ti mismo, ¿no?, para no terminar realizando esas obras de las que hablábamos al principio, que encontrábamos antes en los museos, ¿no?, esas guías pedagógicas un poco de aquella manera? Realmente pautas no me dieron ninguna. Ya el primer día que tuve el primer encuentro con Paloma Alarcón me enseñó una parte de lo que tenía preparado para hacer en la exposición. Luego hubo algunos cambios. Estaba la exposición dividida en varios sectores según los temas. Y yo soy un gran admirador del arte pop y además conozco bien a Warhol porque leo varias biografías suyas y me interesa tanto el personaje como su obra. Y ya cuando salí de la entrevista esta, una hora después, tenía más o menos la mitad del cómic pensando en la cabeza. Tenía claro que iba a hacerlo con el personaje Beach, que es un personaje que surgió para la revista El Víbora, una grafitera que además introdujo también el graffiti, porque Andy Warhol era un gran defensor del graffiti como arte popular. Y bueno, luego pues me repasé las biografías de Warhol, una que es autobiográfica, pero que es más o menos inventada, y otra sobre él, y ahí saqué algunas anécdotas más y las mezclé con mi universo personal y mi forma peculiar de ver la vida. De hecho, yo con mi editor voy con frecuencia al Thyssen a ver exposiciones y somos un poco él y yo hablando y reflexionando y bromeando sobre los cuadros que vemos. Y en este caso eran cuadros del pop. Aquí podemos ver la portada de Mitos del Pop de Miguel Ángel Martín para el Thyssen, encargado específicamente para el Thyssen. En el caso del Louvre estamos hablando de Futurópolis, aquí directamente es el Thyssen el que edita. Además, a iniciativa del Thyssen, o sea, yo no propuse nada, me llamaron ellos porque querían hacer un cómic como complemento para la exposición de Mitos del Pop, que me parece perfecto, porque no hay nada mejor para complementar una exposición sobre pop que un cómic. De hecho, la base del arte pop es el cómic. Claro, en ese sentido el pop, que fue el primer movimiento que hizo el camino a la inversa, tomó el cómic como medio de comunicación de masas entonces y lo llevó a los cuadros. Eso luego se ha ido repitiendo de una u otra manera, pero todo empezó aquí. Todo empezó ahí, sí, sin duda, vamos. El mayor ejemplo es Liechtenstein, que utiliza directamente viñetas del cómic sacándolas fuera de contexto. Y de hecho hay una anécdota bonita con esta portada, porque en la librería del Thyssen obviamente venden el cómic. Y me cuentan que una persona fue allí diciendo, oye, que en la exposición falta este cuadro. Eso puede terminar pasando en algún momento. Quizá en el siglo XXV, como decía Sier, ¿no?, encontramos tu original cuando se revise el pop. Ojalá. Ese puede ser el paso. La exposición es también una invitación a reflexionar sobre cómo los centros del arte se han acercado al mundo del cómic, en la mayoría de sus casos de manera tangencial, ¿no?, como contábamos, salvo pues, por el ejemplo de, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de París, ¿no?, que le dedicó una gran exposición a Robert Crumb, el maestro de la contracultura. ¿Eso no es chocante también? O sea, tú que eres un icono contracultural, ¿no perdería algo el cómic si entrara en los museos de igual a igual? No lo creo. Bueno, de todas maneras, yo soy de la opinión de que los cómics están para leerlos y no para que estén en los museos. Por eso a mí me parece mucho más interesante las posiciones del Thyssen proponiendo hacer un cómic o las del Louvre haciendo cómics para el museo. Bueno, también puede tener un interés, como esta exposición, das una vuelta por la exposición y ves los originales. Eso también es interesante, ver cómo los dibujantes trabajamos, cómo hacemos los lápices, los colores, y eso también te da una idea. Pero vamos, yo creo que lo fundamental de un cómic es leerlo. Que los museos lo reconozcan como arte especial, me parece bien, aunque yo siempre he tenido claro que el cómic era un arte a la altura de los demás sin ningún tipo de problema. Hay otra gente que por ignorancia no se ha dado cuenta durante mucho tiempo. Vamos, yo lo tengo claro, estoy seguro que Asier y Javier lo tenemos claro desde que dibujamos cómics y desde que los leemos. Que el cómic es un arte como la pintura, el cine, todo. Que ahí no es cuestión de artes mayores o menores, es cuestión de buenos artistas o malos artistas. Los museos que cuentan una historia, narran la historia del arte como si fueran una inmensa novela gráfica sobre el arte, cada cuadro una viñeta y una posible historia del arte, de los artistas también, de la voluntad de creación. Yo creo que de eso nos habla también Las Meninas, esa posible historia de Velázquez del que tan poco conocemos. De eso nos hablan Las Meninas de Santiago García y Javier Olivares, que nos acompaña también aquí en la Fundación Telefónica. Buenas tardes también, voy a coger el cacharrito, Javier. Para entender a Fabriz mejor. Para que podamos entendernos todos también. Recordamos a los que nos están siguiendo a través del streaming y de Twitter y demás que pueden ellos también participar y hacer sus propias preguntas a cualquiera de los invitados a través del hashtag Vida en Martes. Decía Javier eso, ¿no?, que vosotros habéis introducido pues un elemento del museo puro y duro, incluso de la historia del arte, ¿no?, yendo un poco más allá en vuestro cómic, ¿no? Vosotros habéis contado una posible historia del arte.
Bueno, nosotros hemos contado la historia del cuadro, pero también la historia que nos ha interesado, porque todos los libros, en general casi todas las ficciones, están basadas partes en realidad y partes en ficción. Nosotros hemos cogido la vida de Velázquez, pero sobre todo la vida del cuadro. Nos interesaba mucho más la biografía del cuadro, no solo la biografía de Velázquez. Velázquez aparece porque lo pintó, pero realmente digamos, el protagonista del libro es el cuadro. El cuadro no tiene una biografía concreta, sino que se extiende más allá de la vida del pintor. De hecho, es lo que pasó, ¿no? Y influencia a otros pintores y a otros dibujantes, y a otros artistas, y a otros escritores, y a otros cineastas. Entonces, era mucho más interesante para nosotros contar la vida del cuadro porque es mucho más poliédrico, ¿no? La influencia del cuadro que la del pintor. La del pintor, por supuesto, ¿no? Pero el cuadro es muchísimo más universal. Aquí podemos ver la portada de Las Meninas, Sí, edición qué grande. española, porque casualmente Sí. Las Meninas luego ha llegado Sí, sí. también a Futurópolis con otra portada. Con otra portada, sí. Bueno, eso es una cosa curiosa. En el mercado francés parece ser que allí ellos entienden su mercado, nosotros no. Y entonces nos dijeron que esta portada era... no nos dijeron nada, de hecho, nos dijeron que esta portada no, que era demasiado... Sí, nos dijeron no, la portada no. Y bueno, y entonces querían una portada, yo creo que también ellos entienden que el público está buscando más, quizá una portada más narrativa, menos abstracta. Precisamente a mí lo que me gusta de esta portada precisamente es eso, que no cuenta nada y lo cuenta todo. O sea, es una portada que tiene mucho misterio porque no sabes muy bien qué es lo que te vas a encontrar y luego te lo encuentras, ¿no? En cambio, los editores franceses preferían una portada que incidiera más en la vida del pintor, que fuera una biografía del pintor, que no es una biografía del pintor exactamente, ¿no? Pero bueno, también ahí tuvimos, por supuesto, un diálogo y ellos dijeron, no, mira, es que preferimos este tipo de portadas. Y dijimos, bueno, pues nada, pues estupendo, hacemos esta portada y adelante, ¿no? Las Meninas, que podía haber sido perfectamente un cómic encargado por el Museo del Prado, no lo es, surge Bueno. de algo mucho más antiguo y anterior entre Santiago Sí, García y Javier sí. Olivares, y que en realidad no tiene nada que ver con el arte y lo tiene que ver todo con el cómic. ¿El libro te refieres? Las Meninas. Bueno, Meninas. realmente no, sí tiene que ver con el arte. En el fondo, todos los dibujantes, yo el primero y Miguel Ángel y todos, tenemos una influencia no solo de los dibujantes, que también la primera influencia de los dibujantes suelen ser otros dibujantes, ¿no? Pero cuando ya eres mayor y empiezas a conocer pues, pintores o cineastas o fotógrafos o diseñadores o literarios o escritores, de pronto tus influencias empiezan a ser variadas, ¿no? Y yo tengo influencias de muchísima gente, no solo de dibujantes de cómic, también de pintores, ¿no? Entonces, claro, al final cuando te enfrentas a la vida de un pintor, lo que haces es echar mano de todo lo que has aprendido, ¿no? No solo de las influencias directas de la historieta, sino de las influencias de la pintura, ¿no? Y de hecho es curioso porque a mí me han dicho, es muy interesante que me han dicho que este cómic sobre Velázquez es muy picasiano. Lo cual me parece que habla muy bien de lo que habla el libro, ¿no? De cómo las influencias en la historia del arte no tienen un sentido de la antigüedad hacia el tiempo moderno, sino que muchas veces las influencias son como ecos que rebotan hacia atrás, ¿no? Y de pronto un pintor moderno puede influir a un antiguo, de alguna manera. En este caso es real, ¿no? Y ahí es donde encaja con lo que contabas al principio, ¿no? A lo mejor nos hemos acostumbrado a leer la historia del arte de una manera muy lineal y muy para adelante desde atrás, sin empezar a mirar un poco cómo iba yendo, viniendo y hacia los lados también, ¿no? A esos hermanos a los que hemos considerado hasta hace 4 días hermanos pequeños, y yo creo que empezamos a superarlo, ¿no? Y a verlo todo junto. Como muy bien decía Javier, incluso sin salirte del ámbito de la pintura, no podríamos pensar en realidad siempre estamos haciendo historia contemporánea, es decir, sin los surrealistas no entenderíamos igual a determinados pintores del Renacimiento o al Bosco, por ejemplo, ¿no? Los entenderíamos de otra manera. En el caso de Javier lo dice muy bien, es decir, incluso sin Dalí, sin Picasso, sin un montón de gente, no entenderíamos muy bien ese cuadro de Las Meninas. De hecho, había una viñeta muy bonita ahí, de Javier, donde se ven todos los pintores que han hecho versiones de Las Meninas, el equipo Crónica, Picasso, etc. Incluso dibujan él y Santiago como lo autores, pensamos mucho, ¿eh? como autores de Las Meninas. Y me parece Lo perfecto, pensamos. porque efectivamente han hecho una versión de Las Meninas. Es Sí. decir, una de las grandezas de la pintura Sí. es ver cómo 5 siglos después, 6 siglos después, 1000 años después de que se pinte algo, sigue siendo Y no seremos contemporáneo los y los últimos creadores que recurren haremos a eso. eso, ¿no? Sean del cómic, del cine, de la literatura o de lo que quieras. Claro.
Está Enrique Flores también dibujando en directo, lo hemos podido ver también aquí en la pantalla detrás. Yo creo que Enrique ahora lo que tiene que hacer es dibujarnos unas meninas a lo Javier Olivares sobre la marcha. Déjale, Y pobrecito. seguimos haciendo el ciclo. Suficiente tiene con lo suyo. Javier, que además ha pintado para la exposición directamente, es lo más como más pintura que tenemos en la exposición, Sí, lo más realmente directo, lo más ready-made, lo más... sí, bueno, lo más graffiti casi, ¿no? Como lo que... Sí, bueno, fue una sugerencia / asalto de Asier al que yo me sumé encantado, ¿no? Porque también era una manera de darle a la exposición un poco de arte directo, ¿no? De no solamente todo está enmarcado, ¿no? Tiene esta especie del marco, parece que eleva a los... sino que hubiese algo físico en las paredes, ¿no? Me parecía interesante, ¿no? Que luego además va a desaparecer, lo cual es más interesante todavía. Eso queda ahora mismo en la memoria de los que vengan a ver la Claro. exposición y eso termina de desaparecer porque los dibujos que tú has hecho aquí, en los que podemos ver, pues estoy viendo a Toulouse-Lautrec allí de fondo, Sí. he visto a un Dalí. Un Dalí. Bueno, no, realmente alguien me decía, está haciendo así, digo, no, está tomando la medida. Ah, Lo que pasa es que en Dalí no sabrías muy bien qué está haciendo. O sea, otro pintor tal, pero Dalí es perfecto para que tenga esa dualidad, ¿no? Como de gamberro. una de las cosas que avanzábamos antes con Asier, también un poco con Miguel Ángel, es una pregunta muy directa que se la voy a hacer a Fabrice ahora. ¿Por qué queremos que el cómic esté en los museos? Porque Miguel Ángel ya nos ha respondido un poco, ¿no? El cómic no se trata de leerlo uno mismo, fabricar su propia historia a partir de las herramientas que te da ese dibujante, ese guión, ese texto, ese no texto, ese ritmo, esos personajes. ¿Por qué queremos que el cómic esté en los museos? Pardon, c'est une grande question ça. Je ne sais pas si on veut la présence de la bande dessinée dans les musées. Je pense qu'elle s'impose, tout simplement. Il n'y a pas de volonté d'un coup ex nihilo d'une personne ou de quelques personnes qui disent « maintenant, il faut mettre la BD dans les musées ». Je pense que c'est naturel, c'est un cours... La bande dessinée a maintenant plus de 100 ans, voilà, 150 ans presque. Après, bon, chacun veut discuter de la naissance de la bande dessinée, mais c'est un art qui a mis du temps, on va dire, à grandir, mais qui est maintenant majeur, largement, qui a même des personnes qui sont vraiment des artistes pleins et qui méritent par leur travail et puis par toute cette histoire de générations qui sont suivies, qui méritent d'être dans les musées parce que ça fait partie d'un patrimoine d'une société. Pour la France, évidemment, bien sûr, c'est un patrimoine énorme et donc c'est naturel. Alors il y a des musées de bande dessinée, c'est vrai, petit à petit, qui arrivent. Mais maintenant, voilà, la bande dessinée se mélange aux autres arts. On a aussi, par exemple, de la bande dessinée avec des concerts. On a de plus en plus comme ça de mélange, d'hybridation entre les arts et dont la bande dessinée fait partie. On le voit, on a parlé aussi le cinéma qui met en valeur la bande dessinée, que ce soit aux États-Unis avec tout ce qui est Marvel, mais en France, il y a beaucoup d'adaptations de romans, de guides, comme on dit, de romans graphiques qui sont adaptés au cinéma. Donc voilà, on voit qu'il y a une porosité entre les arts qui existe, une porosité aussi entre le public, c'est-à-dire que le public qui va au cinéma, donc les arts, on va dire, contemporains, s'intéresse de plus en plus aussi à la bande dessinée, parce que c'est un art narratif, et donc, oui, elle s'impose petit à petit dans les salles. Alors effectivement, il faut se dire, la question, à mon avis, n'est pas voulons-nous intégrer la bande dessinée dans les musées, c'est plutôt comment allons-nous montrer la bande dessinée dans les musées? C'est plutôt ça le challenge, parce que c'est pas un art, on va dire, comme les autres, puisque c'est un art narratif, et donc on peut pas exposer en permanence, en tout cas, une planche sortie de son contexte et la mettre comme un tableau sur un mur. C'est très difficile, c'est pas fait pour ça. Donc en revanche, je m'occupe aussi parfois d'expositions, j'essaye de montrer des et de les mettre à plat comme un livre. On a comme ça cette idée de narration, de continuité narrative, et en même temps, c'est exposé à plat. C'est pas sur une simèse comme étant une œuvre d'art. C'est pas comment dire, la Joconde ou quelque chose comme ça. C'est autre chose. C'est un art qui est différent, et donc il faut accepter cette différence. Donc voilà, c'est comment, à mon avis, exposer la bande dessinée plutôt que de se dire est-ce que la bande dessinée doit ou pas être dans les musées. Je pense que maintenant, oui, elle doit être de fait, c'est un fait. Voilà, c'est ma réponse. En ese sentido hemos visto todos esos cómics de Futurópolis ir exponiéndose en el Museo del Louvre en un apartado diferente. Javier, yo no sé si tendría mucho sentido exponer los originales de las meninas que sí que están circulando en diferentes exposiciones
colocarlas cerca de las Meninas de Velázquez. Hombre, ¿Qué sentido tendría eso? Pues un sentido curioso, anecdótico, o si quieres... O sea, yo lo que sí me gustaría un poco definir es que no se trata de que el cómic, digamos, alcance al museo o suba de categoría al estar en un museo. Yo creo que cada ámbito es... O sea, el museo tiene un sentido, tiene varios, pero por lo menos uno es la conservación y el otro es un poco la publicidad de esos cuadros, ¿no? La manera en la que se da a conocer, o sea, pero sobre todo empezó como una idea de conservación, o sea, teníamos que conservar esto, ¿no? Lo que pasa es que luego la idea también de hacerlo público y de que la gente lo pueda ver, pues es la que está tomando fuerza en el siglo XX-XXI. Y entonces es interesante porque, claro, ahí es donde entra, por ejemplo, lo que está haciendo Fabrice en Francia, o lo que está empezando a hacer aquí el Prado, lo que ha hecho el Thyssen. O sea, se dan cuenta de que no basta con tener una idea de museo de conservación, sino simplemente también hay que abrir los museos a la gente, ¿no? Y cuando abres los museos a la gente, lo que entra ahí son las tendencias, las artes, los medios que están fuera, ya sea el cine, la música, el cómic. Entonces el museo tiene que ser también permeable a eso, ¿no? Yo no sé si tendría un sentido, puede tener un sentido si quieres a nivel de organizar una exposición si quieres de que puedan conversar, ¿no? La imagen de cuadro o la pintura con una página de cómic. Pero aún así, también ten en cuenta que la pintura tampoco tiene el sentido que tiene hoy. O sea, la pintura en aquella época no tenía un sentido museográfico, no estaba hecho para verse en un museo, sino eran piezas particulares para el placer particular de ciertas personas particulares. Entonces, también ha cambiado eso, ha cambiado la manera en la que la pintura la vemos hoy día. Entonces, en un momento dado, la historieta, como pasa aquí, puede ser expuesta, aunque no es un medio natural, si quieres, ¿no? Es como sacar un pez y ponerlo en una vitrina, ¿no? Pero su medio natural es el mar. En este caso, el medio natural del cómic es el papel y es leerlo, ¿no? ¿Podría ser interesante? Sí, podría ser interesante. Si me permitís una visión de comisario, que es mi labor habitual, ¿no? Mira, yo creo que todo, incluso una exposición de pintura, de solo pintura, cuando se eligen los originales o cuando se organiza una colección o cuando se hace algo, es decir, hay una idea, hay una estructura por debajo. Ese comisario que ha hecho esa selección está intentando comunicar, contar una idea o reflexionar sobre algo, ¿no? Yo aquí lo que he intentado es hacer un trabajo más o menos claro de iconografía. Es decir, esto es una exposición de amor a la pintura, ¿no? Desde el punto de vista de los dibujantes. Es esto. Y evidentemente aquí es por eso porque yo, digamos, he tomado el trabajo de extraer, digamos, los iconos pictóricos, dejando en detrimento la labor narrativa del cómic, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que cada exposición puede necesitar unos originales, otros un tratamiento u otro. Contestando a tu posible exposición de las Meninas en el Prado, yo creo que si se hiciera una exposición sobre las Meninas en las que se expusieran las versiones que han hecho las Meninas, el equipo Crónica, Picasso y demás, deberían estar vuestras Meninas en cómic y deberían estar las visiones que las hay en el cine y deberían estar fotografías que hay extraordinarias que están copiando la composición del cuadro o yo qué sé, o otras disciplinas, ¿no? Escultores como puede ser Serra, que reconoce que cuando vio las Meninas le cambió su concepto de la espacialidad y todo su trabajo se basa en una... hacer esos volúmenes por Claro, las Meninas? sí. Es así. De hecho, quemó toda su producción pictórica. Él empezó de pintor y lo tiró todo. Y se pasó a la escultura cuando vio las Meninas. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, ¿el cómic tiene entrada en los museos? Por supuesto que sí. Puede tener entrada como elemento autónomo o puede tener entrada como un elemento más, porque todas las artes se relacionan. Si al final es que es algo tan simple como eso, y cualquiera con dos dedos de frente eso lo tiene que entender, y deberíamos ver muchos más ejemplos en esa línea. Sí, la idea de una exposición como un concepto narrativo. Yo creo que lo que está intentando decir Asier, que es cierto, ¿no? O sea, cuando creas... A mí no me interesan, por ejemplo, las exposiciones solo de cómic, o sea, de dibujos de cómic. Pero sí me interesan cuando hay un concepto, o sí me interesan cuando hay una narrativa, cuando están intentando contarme un proceso, o una idea, o un concepto. Entonces sí. Cuando Entonces hay son una exposición interesantes. con Claro. una narración, ¿no? De hecho, yo creo que esta exposición es eso. Es Es que una exposición conceptual. sacar una narración y no es una hacer exposición otra, de ¿no? cómics. Aquí la gente no viene a leer cómics. Claro. Viene a ver una relación del cómic con el arte. O sea, no es a leer cómics aquí, es a ver la relación que tiene el cómic y el arte y cómo se han influido mutuamente en el caso del arte pop o en el caso de cómo ha influido la pintura al cómic. Claro. Me parece como concepto precioso y muy, muy bien planteado.
Estamos recordando el hashtag Vida Martes, por el que nos mandan también preguntas desde Twitter, los que nos están viendo desde sus dispositivos móviles, y nos escribe Super Jellyfish y pregunta: ¿todos los tipos de cómic pueden llegar a ser arte? Si es que estamos ante un gran boom del arte, si es así, es que estamos ante un gran boom del arte contemporáneo, ¿no? Dice. Bueno, es lo que decía antes un poco Miguel Ángel, que yo ahí lo que haría sería adaptar el método científico. El método científico significa que si hay algo, por ejemplo, un arte, o sea, un medio que está considerado arte, tú comparas ese medio con otro medio que no lo está y ves si tiene el mismo número de posibilidades o tiene la misma potencia. Para mí, lo que decía Miguel Ángel, el cómic, la historieta, la BD, tiene la misma potencia y los mismos recursos, o muchos más, que otros que están considerados arte. Entonces ya no tienes que contestar esa pregunta. O sea, Claro, ya y no luego se pues trata de también que alguien un lo poco considere, sino que lo es. Otra cosa es que hay se considere o no. artistas buenos y artistas malos. Eso de la pintura es Exactamente, buena, ¿eh? claro, sí. Aquí estamos hablando de la pintura buena, Velázquez de los clásicos, pero en esa época hay muchos pintores que nadie se acuerda de ellos y algunos ni sabemos Claro. que existieron. Tampoco es una pregunta que me parezca... O sea, yo no sé, nunca me he planteado eso como... Que eso le ocurre a los tuiteros. Sí, no lo sé. ¿Es arte? Pues no lo sé. Son preguntas que nos llegan con el hashtag Vida Martes. Los que vayan llegando los iremos planteando aquí en... Fabrice quiere decir algo. Fabrice, adelante. Bah, de toute façon, si on prend d'un point de vue général, oui, la bande dessinée est un art. Donc, ça, c'est indéniable. Après, le cinéma aussi est un art. La musique est un art. Mais après, dedans, il y a de la bonne musique et de la musique junk. Pas bonne. Il y a la cuisine est un art, mais est-ce que McDonald's est un art? Voilà, ces questions sont là, c'est tout. Il y a du bon et du mauvais dans tout art. Donc, en bande dessinée aussi, c'est pas parce qu'on fait de la bande dessinée que forcément on est un grand artiste non plus. Après, c'est au public qui choisira. Il y a des gens qui jugeront, notamment des conservateurs, peut-être de musées ou d'autres personnes, qui feront rentrer dans le panthéon, on va dire, du musée, des artistes de bande dessinée. Mais oui, toute bande dessinée n'est pas forcément artistique. Après, il faut nuancer. Sí, una pregunta que nos llegaba a través de ese hashtag, Vida en Martes. Tenemos aquí con nosotros también en el espacio Fundación Telefónica a los martianos, a Fernando, a Camino y a Andrea, que tienen también preguntas preparadas para vosotros. Mira, Fernando asiente con mucha intensidad, de modo que creo que te has postulado para ser el primero que pregunte. Sí, te ha tocado, Fernando. Fernando tiene preguntas, no sé si para alguien en concreto, así un poco en general. Yo, una pregunta muy general. Que al ver que todos, a excepción de la presentadora, que en este caso es la única mujer, yo quería preguntar si esto es una casualidad o en el mundo del cómic, así como se puede dar en otro tipo de arte, hay un predominio masculino o un predominio femenino, y cómo veis el papel de la mujer en este tipo de arte. ¿Para quién? Para todos, el más valiente, para me parece todos. a mí. Fabrice asentía, y le voy a pasar la patata caliente, se la voy a pasar a Fabrice, porque asentía y porque además has tenido la responsabilidad de editar a autores que hablaran sobre la historia del arte, en la que tampoco abundan los nombres femeninos, por error, digo yo, por error. En la colección Futurópolis de Louvre, ¿abundan las mujeres? Dans les collections du Louvre même ou les collections de bande dessinée du Louvre? Bande dessinée. Ah, alors c'est marrant, cette question fait un peu écho à ce qui s'est passé au Festival d'Angoulême, hein, forcément. Donc, il y a étonnamment beaucoup plus de femmes qu'on le croit en bande dessinée. Il y a en France, bon, suite aux discussions d'Angoulême, ils ont plus ou moins calculé qu'il y avait 20% d'auteurs femmes. Donc, ce qui est quand même énorme. C'est vrai qu'à l'origine, de toute façon, c'était un milieu masculin, ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais maintenant, de plus en plus de femmes se mettent non seulement à dessiner, à créer des bandes dessinées, donc comme tous les autres auteurs, mais il y a de plus en plus de lectrices
C'est ça qui est intéressant, parce que c'est pas que des lecteurs. Donc, notamment pour les romans graphiques, pour plein de choses, ou pour les blogs, enfin bon. Et donc, oui, dans ma collection du Louvre, enfin, je prends Louvre et Orsay, j'ai réussi à travailler pour le moment avec une femme qui était scénariste, c'est Louis Fang, qui a travaillé donc avec Philippe Dupuis pour le Louvre-Lens, et Catherine Meurice pour Orsay. Et je ne désespère pas, j'espère trouver d'autres femmes. D'ailleurs, il y a des projets, notamment en jeunesse, parce que c'est plus un milieu, en revanche, où effectivement, en bande dessinée jeunesse, où les femmes, là, je dirais qu'il y a presque une parité. Il y a autant de dessinatrices que de dessinateurs. Donc voilà, il y a, et puis petit à petit, il y aura peut-être autant de femmes que d'hommes, c'est ce que je souhaite. Mais il ne faut pas non plus, alors là, je vais peut-être me faire huer, je suis désolé, je prends le risque, mais c'est pas le fait d'être une femme ou un homme qui compte. Je pense que c'est la qualité du travail, c'est tout. Après, c'est tout, il faut juger la qualité. Le paso la pregunta a Asier porque él como comisario también tienes autoras. Sí, tengo autoras. Vamos a ver, debo decir que a priori, incluso en la historia de la pintura, digamos, la visión general que también se está revisando de la pintura es la de un burgués heterosexual, hombre, y eso ha sido, digamos, el discurso más general en la propia historia de la pintura durante muchos años, y eso también tiene sus revisiones, ¿no? Incluso si tú lees textos, por ejemplo, de autoras, de artistas tan importantes como Louise Bourgeois, lees ciertas cosas que es posiblemente creo que está viva todavía, si no recuerdo mal, no falleció hace poco, ¿no? Ya no está entre nosotros. Fue hace poco cuando falleció. Lees textos de ella de cuando era más joven y tal, y realmente dices, pero ¿cómo puede estar diciendo esto esta señora que es un genio, ¿no? del arte, ¿no? En el caso de la bande dessinée, como bien ha dicho, había tradicionalmente sí que había más hombres que mujeres, pero creo que eso se está igualando, ¿no? Sin ir más lejos, en esta exposición, como bien ha dicho, está por parte de la colección de d'Orsay Catherine Meurice, que tiene el Moderno Olimpia, que es un cómic fantástico. Ojalá alguno de los editores, si hay algún editor aquí en España quiera editar, en esta sala, quiera editar ese cómic, porque es divertidísimo y me parece maravilloso. Y en esta exposición, además, tenemos a autoras como Mame Moreu, tenemos a Ana Galván, tenemos a Teresa Valero, tenemos un cómic que está dibujado por un hombre que es Clément Noubregui, pero la guionista es Julie Birmach, que es cineasta y guionista, y también está, decir que hay cierta, incluso en esta exposición, hay cierta presencia femenina, ¿no? Creo que eso con el tiempo, creo que las generaciones más jóvenes están mucho más igualados y yo creo que con el tiempo se notará mucho menos, ¿no? Creo que estarán mucho más equiparados el volumen de autores chicos, chicas. Pero sobre todo lo importante no es que sean chicos o chicas, sino que seguramente sí que es cierto que hay una mirada personal distinta e interesante femenina que aportar frente a una mirada masculina, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas en cualquier arte sí que es muy interesante. Sí, yo quería decirte una cosa, que es cuando empecé en los cómics en los años 80 y algo, pues yo me acuerdo de ir al Salón del Cómic en Barcelona y la primera vez y darme cuenta de lo que dices tú, ¿no? Que era prácticamente un público absolutamente masculino. Y las chicas que venían eran las novias de los dibujantes, que normalmente se quedaban fuera, un poco como diciendo, bueno, yo no quiero entrar ahí, ¿no? Como en un sitio. Entonces, y lo curioso fue que el año siguiente fui a Bolonia y me pasó lo contrario, que de pronto el mundo de la ilustración está prácticamente copado por ilustradoras. Hay muchas mujeres ilustradoras, más que hombres. Y me di cuenta de que eso era un problema un poco de cada medio, ¿no? Que se habían un poco encerrado cada uno en su mundo y que eso está cambiando. O sea, yo sí que estoy viendo justo en los últimos 20 años o 20 y tantos años, lo que está viendo es precisamente un decalaje entre los dos medios, ¿no? Y de pronto muchas mujeres, no había lectoras, entonces como no había lectoras, no había dibujantes, chicas, porque no había. O sea, se creaba una especie de círculo vicioso en el que no salíamos, ¿no? En el momento que hay autoras, hay lectoras. En el momento que hay lectoras, hay autoras. Y en la parte de ilustración pasa igual. La ilustración infantil, que parecía un terreno absurdamente, digamos, copado por las mujeres, está empezando desde hace muchos años ya a ser un poco colonizado de forma normal y lógica por los hombres. Entonces llegará un momento en que eso, lo que habrá, lo que decís vosotros, lo que habrá ya será una pelea entre los buenos ilustradores y los malos ilustradores, las malas dibujantes y las malas dibujantes, ¿no? Ya no tanto entre hombres y mujeres, sino ya entre autores y autoras, ¿no? Pero es que están en proceso, es que estamos en un proceso todavía. O sea, todavía no es real, estamos cambiando, creo. Tenemos otra Martiana. Andrea, ¿no? ¿Quieres preguntar tú también? Sí, mi pregunta va para los dibujantes. En el momento de la inspiración o cuando tenéis la idea de hacer un cómic, ¿qué es lo que primero os viene a la cabeza? ¿Una viñeta en concreto o el dibujo o la historia en sí? En mi caso, la historia, la idea y luego la historia.
Y mi forma de trabajar es si es una historia corta, una vez que la tengo en la cabeza me pongo a dibujarla directamente. Estoy hablando de una historieta entre 4, 10, 12 páginas. Si es una historia larga, más de 20 o 30 páginas, y de ahí para adelante, pues entonces lo escribo como guión de cine, que para mí es más fácil, y luego voy improvisando la adaptación a viñetas según lo voy releyendo por segunda vez y cambiando alguna cosa. Pero para mí tengo claro que lo primero es la idea y el concepto, o sea, la idea, y luego el desarrollo de la historieta, y luego dibujarlo. Lo último, el dibujo para mí. Pues yo soy justo lo contrario que él. Yo... Claro, no, ¿Veis? Somos diferentes también nosotros. A mí me pasa que yo empiezo con las imágenes siempre. Yo tengo amigos dibujantes que les pasa igual. O sea, el guión lo construyo con las imágenes. No construyo un guión, si quieres, con palabras y luego lo dibujo. Eso lo hago cuando trabajo con un guionista, que sí que los guionistas trabajan con las palabras. Por ejemplo, en el caso de Santiago, con las meninas, él me da un guión escrito. Lo curioso es que Santiago primero lo dibuja. Primero hace un esquema, claro. O sea, que lo tiene visualizado como claro, viñetas es que es muy lógico porque en el fondo el cómic es un arte completamente visual. O sea, Sí, la sin estructura duda. de la página, que es el ritmo narrativo, que es el corazón de la historieta, es visual. Entonces, él primero lo dibuja todo, luego lo escribe y me da a mí las palabras y yo lo vuelvo a dibujar otra vez, ¿no? Es muy interesante porque al final es el dibujo el que acaba ganando, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo empiezo con las ideas visuales y luego pongo los diálogos y todo eso. O sea, que el guión lo construyo con los dibujos, ¿no? Por lo menos en mi caso. A mí me gustaría ahora preguntarles a ellos, porque claro, cuando pensamos en lectores jóvenes, no sé si a vosotros en primera instancia veis un cómic de Velázquez y os lanzáis a por él como locos, ¿no? ¿Qué pensáis, no, Bueno, ¿por qué de no? un cómic de Velázquez que os inspira, ¿no? Bueno, yo personalmente, yo de pequeña yo no leía cómics, a lo mejor cómics pues más femeninos, ¿no? Los típicos de hadas y eso. Pero yo creo que si ahora veo un cómic de Velázquez, yo creo que me pararía a ojearlo, a mirarlo, porque llama un poco la atención, ¿no? De, pues, un cómic de Velázquez, ¿no? Es lo típico. Un cómic de Velázquez, Claro. Javier. Sí, no. Está bien porque al final es que también el mundo de la historieta lleva muchos años así ya, pero es interesante que se abra a otros temas que no sean solamente la ficción pura, ¿no? O la aventura o el oeste o los géneros, sino que de pronto hagamos historietas que tengan que ver más con el ensayo, que nuestro libro tiene más que ver con un ensayo que con una historia de ficción. Y yo creo que es muy interesante eso. Joe Sacco, por ejemplo, que lo nombraba antes Fabrice, que está parte de su colección, pues Joe Sacco lo que hace es periodismo. Y en cambio, el fotógrafo para mí es un libro periodístico maravilloso, ¿no? de Guibert. Entonces, yo creo que la historieta empieza a llegar a sitios en los que no había estado nunca, ¿no? A territorios inexplorados maravillosos, que pueden ser el ensayo, pueden ser la no ficción. Por ejemplo, Los vagabundos de la chatarra, que ha hecho Jordi Carrión, que es maravilloso, que es un reportaje periodístico. Sin embargo, tiene el formato de historieta, de cómic. Entonces, el cómic es un medio muy poderoso. Por eso digo que puede llegar a muchos sitios y hacer muchas cosas. Puede colarse por sitios en los que no se cuelan, otros medios no pueden. Yo no sé si vosotros como gente joven veis esas posibilidades, lo tenéis ya asumido, ¿no? Hemos pasado ya esa barrera en la que hay que estar justificando las posibilidades del cómic eternamente. Quizá ya lo hemos conseguido o tenemos que seguir reivindicando esas múltiples posibilidades de un lenguaje. Coge aire. Yo creo que como todo, pues por la época y porque se está extendiendo, en mi opinión, mucho más el arte en todo este tipo de arte, sobre todo en todos los aspectos, y esas barreras poco a poco las estamos superando. Y lo que decíamos antes del cómic de Velázquez, yo personalmente no es tanto en sí, que sí, obviamente el tema influye mogollón, pero a mí personalmente me llama la atención si veo que la ilustración puede ser, es lo primero que veo, es la imagen, digo, a ver qué es esto, luego me paro a pensar el título y digo, hombre, Velázquez, voy a ver un poco. Y ya depende de si me llama la atención lo que es la relación imagen y argumento, pues eso ya personalmente. Yo creo, por hacer una reflexión, yo creo que incluso los chicos que no leen cómics saben más de cómics de lo que creen. Lo que pasa es que no lo saben, ¿no? Voy a poner un ejemplo. A cualquiera de vosotros tres, si os hablo de Star Wars, os suena, en fin, a la perfección y conocéis el universo Star Wars, ¿no? Cuando George Lucas hace Star Wars, su primer Star Wars, tiene muchas influencias. Entre las influencias claras, reconocidas,
y bueno, hubo un juicio en medio y todo, o sea que al principio no quiso reconocerlas, pero todo, está Valeria de Messias, un fantástico cómic francés que realmente lo ha leído Lucas antes de hacer esa película y lo tiene, ¿no? O habéis visto Alien, en Alien trabaja uno de los grandes genios del cómic francés que es Moebius, o en Blade Runner trabaja Moebius. O sea, al final te das cuenta que hay un montón de trabajo que tiene que ver con el cómic y con la ilustración, ¿no? Que vosotros lo conocéis y estáis empapado de él sin saberlo, ¿no? Quiero decir que creo que el asunto está mucho más en que profundicéis y investiguéis un poco y tenéis muchas vías para llegar no solo al cómic, sino a muchos artes y a muchos medios que quizá no los conozcáis en profundidad, ¿no? A nada que queráis, y yo os animo a que lo hagáis, os metéis allí y saldrán muchas cosas muy interesantes. Entrando por el sitio más insospechado, por lo que decía Javier, porque el cómic es un medio con muchas posibilidades que se puede colar por muchos recovecos. Sí, ahora estamos viendo además muchísimas adaptaciones de cine, de cómic, no solo de superhéroes, sino de cómic normal. Y en Francia varios dibujantes, no sé si Riaz Satouf ha hecho un cómic, Sfar ha hecho ya varias películas, o sea, el trasvase... Clement tiene con Sfar. Claro, el trasvase es muy claro, muy obvio, somos narradores, es que es así. Camino también tiene una pregunta, ¿no?, que quiere haceros. Pues hablando de la necesidad de empaparnos más en el cómic, yo, por ejemplo, durante el colegio nunca estudié el cómic, nunca se nos dio la oportunidad de conocer el mundo del cómic o cómo se hace, ¿no? Un poco conocerlo desde el punto de vista de la lengua, porque como un modo de contar historias, o desde el punto de vista de las artes plásticas. Entonces es preguntaros un poco a todos vuestro punto de vista de cómo se puede introducir, ahora que el cómic está ya en los museos, pues que entre también en los colegios. Y como asignatura, pues eso, si puede ser más de literatura o de lengua, o más desde las artes plásticas, ¿cómo lo pensáis? Pues hombre, yo creo que es muy sencillo. De la misma manera que en el colegio se introduce los cuentos, la novela, la literatura, introduces a la vez los tebeos y ya está. No veo mayor complicación que Ha hecho una pregunta ahí que yo creo que es donde está el intríngulis, ¿no, Asier? Y Miguel Ángeles, ¿qué profesor tiene que hacer el listado de cómics? ¿El de literatura o el de artes plásticas? Pues el mismo, porque no veo por qué el profesor de literatura no tiene por qué leer cómics, debería leerlos y conocerlos hoy. Me dices hace 20 años cuando estudiaba yo y tenía su edad, vale, pero eso ya no tiene sentido. Hoy un profesor, incluso de instituto, debe saber lo que son los cómics, debe conocerlo porque además es influencia cotidiana en la vida, en las películas y en todo. Y eso debería saberse que en los colegios se puede combinar, iniciar a los chicos en los clásicos y en los clásicos del cómic. No digo bien a leer mis cómics, que naturalmente, pero también, hombre, los cómics razonables para esa edad. Tenemos en el auditorio dos personas que creo que tenían la respuesta exacta para Camino, ¿no? Vamos a buscar un micrófono para que todo el mundo lo pueda escuchar. Creo que nos contaban que sois profesores, ¿no? Y que además estáis trabajando con cómic, me da la sensación, ¿no? Y que nos vais a contar que utilizáis el cómic. Ahora me tenéis que responder si sois profesores de literatura o de artes plásticas. Ni de ninguna de las dos. Venga, de ninguna, muy bien. Bueno, en nuestro caso los dos somos profesores de inglés. Ah, muy bien. Entonces lo utilizamos como un medio en mi caso, para llegar a los estudiantes de una forma mucho más fácil para ellos, porque jugamos precisamente con la narrativa, jugamos precisamente con el hecho de que en el cómic tenemos lo mejor, yo siempre lo he dicho, no sé, se lo cuento a los alumnos, en el cómic tenemos lo mejor de los dos mundos, tenemos lo mejor del cine y lo mejor de la literatura, tenemos la imagen y tenemos el texto, y podemos jugar con ambas, ¿no? Voy a dejar a Laura que... No, sigue. No, bueno, el tema está en eso, en que a mí lo que me gusta precisamente es poder enseñar a los estudiantes cómo disfrutar de una historia desde varios puntos de vista y cómo el trabajo, cómo hay bueno, yo soy un amante del cómic, obviamente, entonces, cómo pueden trabajar muchas partes de su creatividad a través de un cómic. Entonces, pues, no solo el dibujo, cómo se llega a ese dibujo, cómo se llega... pues todos los pasos que hay y cómo se llega al guión, cómo se llegan todos esos puntos. Claro, él habla de ese cóctel entre cine y literatura, cuando yo, por ejemplo, ya que estábamos hablando de museos, veo más las artes plásticas y la literatura, ¿no? Veo más esa imagen estática que el cine. Mira, a ver, primero un pequeño punto, pero me ha encantado que diga que es profesor de inglés, porque sin él contarlo, se ha dado cuenta de algo que ya se dio cuenta Raldon Hess, el magnate de la prensa de... Él entendió que entre los lectores de sus periódicos había muchos emigrantes que no hablaban inglés. Y dijo, vamos a meter tiras de prensa
para que, como es un inglés sencillo, apoyado por el dibujo y la narrativa, puedan leer y entender cosas, ¿no? Y de ahí viene todo el desarrollo, digamos, de las tiras de prensa americanas. Es decir, tuvo ese origen en gran medida el cómic también. Dicho eso, mira, yo te diré que en el caso del cómic y del cine, creo que son las dos grandes armas subaprovechadas en todo el sistema educativo español, ¿no? A mí me da mucha envidia ciertas cosas, por ejemplo, del sistema educativo francés. El ser fronterizo me ha permitido conocer a veces ciertas cosas, ¿no? Los franceses en la escuela estudian historia del cine, por ejemplo, ¿no? En la escuela, ¿no? Luego, historia del cine es, por supuesto, todo el cine francés y algunas cosas más. Quiero decir que eso es otra de las grandezas también de ese país, ¿no? Que nosotros tampoco tendremos. Estudiaríamos todo menos el cine español. Pero, dejando eso aparte, ¿no? Creo que los medios del cómic y del cine para la educación también son maravillosos, ¿no? Y son dos medios que no son artes puros. Precisamente la grandeza de los dos es que son artes mixtos, ¿no? Que se basan en muchas cosas, pero tomando de aquí y de allá tienen su propia personalidad, ¿no? O sea, incluso en cosas que se parecen. Todo el mundo distingue un cómic de un papiro egipcio y los dos son narrativos y los dos tienen texto y dibujitos, pero nadie se equivoca entre un papiro egipcio del Libro de los Muertos y un cómic del Louvre, ¿no? Pues nadie se va a equivocar, ¿no? Es decir, que al final tiene su propia esencia, ¿no? Entonces, creo que es maravilloso que trabajéis en esa línea. Creo que no es ni narrativo ni literario, sino es cómic. Tiene su propia personalidad y se basa un poco en todas las cosas. ¿Quién debería seleccionarlo? El bibliotecario, y comprarlos, y que todas las bibliotecas de los colegios tuviesen tantos cómics como libros, porque para que la gente se aficione a los cómics lo que tiene que tenerlos es a mano. Tiene que ser algo habitual. La gente tiene que acostumbrarse a manejar cómics en sus manos, a leer cómics, y eso es lo que va a crear la afición. Yo me hice aficionado así, a base de que fueron cayendo en mis manos, como todos, ¿no? Fabrice quería también aportar, Oui. ¿no? a lo que nos han Oui, contado. c'est pour parler de l'expérience en France, hein, mais en même temps c'est un sacré pied de nez, je trouve, historique, notamment avec des études qui avaient été menées dans les années 1950 par des psychiatres américains. Alors c'était très drôle, c'était un psychiatre qui était anti-BD, faut le savoir, et qui avait dénoncé la bande dessinée en disant qu'il fallait absolument pas mettre les bandes dessinées dans les mains des jeunes enfants parce qu'ils allaient devenir délinquants. Il le prouvait comme ça avec source, il allait étudier, il allait en prison, faire des questionnaires auprès des prisonniers déjà en leur disant qu'est-ce que vous lisiez quand vous étiez petit. Ils disaient forcément des BD, donc il en concluait que la bande dessinée menait à la délinquance et qu'il fallait absolument pas mettre... bon, c'est le puritanisme américain, ça a bien changé, enfin pas toujours. Et voilà. Alors qu'en France, il y a un pied de nez à ça, qui est que maintenant, il y a des expériences qui sont menées auprès de jeunes enfants en difficulté de langage. Et on leur fait passer par l'intermédiaire de la bande dessinée, justement, parce que c'est juste le double langage de l'image, du texte, etc., qui les aide à retrouver, on dira, je ne voudrais pas dire des mots comme ça, mais à retrouver une normalité, ce n'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas, ça les aide beaucoup dans l'apprentissage du langage. Et sinon, en revanche, dans les collèges, effectivement, ça passe beaucoup, et vous avez raison, par les profs de langue, qui passent par l'apprentissage de la bande dessinée pour étudier la langue étrangère, et que ça marche énormément. Donc voilà, effectivement, on est passé de la délinquance à l'éducation, donc on avance. En fin, me queda impactada, ¿no? Con esto de, claro, en fin. Si leías cómics, pues ibas directamente al camino de la delincuencia. Lo que pasa es que al final me quedo volviendo un poco a algún debate que ya hemos tenido al principio, ¿no? Y es volver al cómic solo como herramienta, ¿no? Reivindicarlo siempre como desde la herramienta, ¿no? Yo creo que en ese sentido también vosotros como autores ya habéis reivindicado somos narradores, ¿no? Que veíamos antes ahí de Torres el dibujo, ¿no? Que te dibujaba a ti. Es que somos narradores, pero hay que, cuando sacamos este discurso pedagógico del cómic, seguir insistiendo, ¿no? Y recordar que esto es un lenguaje, ¿no? Y que sois narradores y que tú no tienes por qué estar volcando tu historia pensando en esa herramienta pedagógica. No, de hecho, yo no lo hago, pero para eso dan otros cómics. Tú lo haces el que menos. No me gusta dar sermones y menos que me los den. Entonces, pero yo creo que está bien que se utilice un lenguaje para todo, te sirve. Para expresión personal artística, para medio de masas o para también expresión pedagógica, para contar cosas. Es un lenguaje tan rico para todo, pero no hay por qué limitarlo a una cosa a otra. De cualquier modo, no son cosas en absoluto contradictorias. Quiero decir, por ejemplo, en cine, ¿no? Todo el cine soviético era propaganda, ¿no? Y era para educar a las masas
soviéticas. Nadie va a negar a los grandes del cine soviético, ¿no? Y nadie va a negar su capacidad narrativa, visual y demás, ¿no? Con el cómic pasa igual. Una de las mejores campañas turísticas que puede tener Francia es Asterix. Asterix se da la vuelta a la Galia entera y vas viendo las especialidades de comida en cada región, lo que hay en cada sitio, cómo son. Es decir, tú te lees ese TVO y es perfecto para hacerte una guía turística por Francia. Con eso quiero decir que Goscinny y Uderzo son solamente escritores de guías turísticas. Evidentemente no. Claro. Una cosa no quita la otra. Porque es un cómic divertido y que aprendes cosas. Claro. Y no es la intención enseñar a nadie nada. Simplemente entretener y de paso, pues mira, aprendes cosas de viajes, aprendes de gastronomía, aprendes cosas de la cultura francesa y de la naturaleza humana en general. Y hablando... de la cultura española, que había Y de cultura española también. Y de todos los países, porque cada viaje, Grecia, Portugal, siempre había cosas que enseñar de uno de otro. Hablando de aprender, Fabrice cuenta también, habla de la humildad de los autores de BD, de cómic, cuando van al Louvre a inspirarse o a trabajar en estos cómics. La humildad de los dibujantes con su libretita frente a esas obras de arte, eso es algo que a lo mejor otro tipo de artistas debería aprender, la humildad de los dibujantes de cómics. Waouh. L'humilité est une vertu humaine. Après, certains l'ont, certains ne l'ont pas. Hein, ça c'est comme ça. L'humilité des auteurs que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai travaillé, en tout cas, était effectivement énorme dans le sens où, pour eux, ils étaient un peu invités dans le Saint des Saints. Ils arrivaient au Louvre, qui est quand même... Beaucoup d'entre eux sont venus s'inspirer déjà des œuvres, même s'ils ne sont pas servis dans leur œuvre personnelle, mais ils sont venus dessiner au Louvre, ils sont venus voir des expositions, ils connaissent. Et donc d'être invités par le Louvre comme ça, du coup, à faire partie de la famille, si je puis dire, c'était, pour beaucoup en tout cas, c'est une épreuve un peu d'humilité en se disant... Waouh, bon, même s'ils aiment leur travail, qu'ils ont conscience de la qualité de leur travail, ils se disent waouh, quand même, je vais me confronter à Léonard de Vinci, je vais me confronter à David, à Michel-Ange. C'est quand même, voilà, c'est cette barre, parce que c'est culturel, c'est aussi ça. Peut-être que dans un siècle, des auteurs qui regarderont des BD diront waouh, je vais me confronter à Nicolas de Crécy, je vais me confronter aux Ménines, et voilà, c'est culturel. Donc forcément, il y a cette humilité au départ, et même. Tu dis qu'ils viennent avec leur carnet, mais en fait, peu. Au début, ils viennent les mains dans les poches, ils regardent, on fait la visite ensemble, on parle beaucoup, et puis c'est petit à petit qu'ils reviennent, et puis parfois ils préfèrent même rester seuls, et là ils dessinent un peu, ou ils font beaucoup de photos aussi, et après ils vont retravailler dans leur atelier, plus dans l'intimité, et voilà, c'est... Ouais, jusqu'à présent, j'ai jamais rencontré un auteur qui est venu, ouais, je vais casser la baraque, c'est bon, c'est génial, tout ça c'est nul, moi je vais te montrer ce que c'est. Ça n'a jamais été comme ça, je sais pas, c'est voilà, tant mieux. Hein, Javier Olivares, cuando se le pregunta por eso, ¿no? Fuiste a ver las Meninas, te pusiste delante de ese cuadro y no fuiste. No, pero no por nada. No por nada, pero porque no lo necesito. Quiero decir, no lo necesito porque no hace falta. O sea, no porque yo sea un chulo y no lo necesite, es que no hace falta. O sea, nosotros estábamos trabajando desde otro sitio, no teníamos que copiar el cuadro, no teníamos... El cuadro yo lo tuve 1 año y medio encima de mi mesa. O sea, más influencia que eso yo creo que ya nadie lo ve. Yo creo que ni los vigilantes ven el cuadro 1 año y medio. O sea, digamos, toda la influencia del cuadro me vino por ahí. Entonces, lo que sí hicimos fue al final, un poco también por cerrar ese círculo, ¿no? Por hacer una especie de rito, pues ir al museo a ponernos delante del cuadro una vez el libro estaba acabado. Pero durante el proceso del libro no lo necesitamos realmente. En Internet tienes unas estupendas reproducciones. De hecho, en Wikipedia hay una reproducción, no sé a cuántos millones de puntos, que puedes ver casi la urdimbre y la trama del lienzo. Entonces, bueno, si necesitaba detalles, ahí los tenía. Leí muchos libros, Santiago leyó libros. El museo es un sitio en el que está la imagen, ¿no? La imagen real, la imagen, si quieres, un poco canónica, ¿no? Pero no por falta de reverencia. Nosotros hemos hecho el libro con todo el cariño y con todo el cuidado del mundo, ¿no? Pero yo creo que hay que perderle un poco el respeto a ciertas cosas, ¿no? Porque si tienes demasiado respeto, no estás trabajando de una forma completamente libre, ¿no? No sé si nos impone más enfrentarse a Velázquez, intentar mirar de todo a Velázquez que a Warhol, ¿no? Que parece un colega que tienes aquí. Esas cosas no me las tomo en serio, y menos lo pop, y menos una lata de sopa, vamos, hasta podríamos llegar. O sea que no, me divertí mucho haciendo el TVO para el Thyssen,
tuve libertad total y para expresar incluso lo que pensaba. Algunas cosas las pienso de verdad, mis personajes, y otras no, simplemente son ironías, ¿no? Pero vamos, yo tenía claro que una cosa pop tenía que ser una cosa fresca y además yo creo que Warhol tenía un gran sentido del humor, porque convertir en una obra de arte una lata de sopa, pues si eso no es sentido del humor... Entre las declaraciones del cómic de Miguel Ángel está la de los bodegones, ¿no? Los bodegones son un rollazo. Sí, incluso en el arte pop, ya es cierto. Pero mira, hay una cosa fantástica, que lo cuento también ahí. Las obras de Oldenburg son reproducciones en plástico de hamburguesas, de perritos calientes y cosas así. Y aquí en España todavía vas a los restaurantes y tienen unas fotografías horribles y mal hechas. Pero vas a Asia, a Tokio, a China, y los restaurantes tienen sus platos hechos como Oldenburg, perfectamente, en 3 dimensiones, en plástico, no se pudren nunca, son bonitos, se apetece comerlos. Eso debería importarse aquí. Los asiáticos, sin tirarse el rollo de artistas, ya lo hacían hace muchos años. No sé si los martianos tienen alguna pregunta, alguna de las últimas preguntas ya para ir terminando. Os ha quedado todo clarísimo sobre el mundo del arte, sobre el cómic y los museos. Son las 8:19, estamos a punto de acabar, de modo que también no sé si vosotros queréis hacer alguna reflexión también final, como alguna especie de conclusión un poco, ¿no? De todo lo hablado, empezando por el cómic asalta los museos, ¿no? Que decía yo que bueno, que tiene ese punto irreverente, ¿no? De venga, ya por fin, ¿no? Que entremos de pleno derecho, y por otro lado no le ha hecho falta, ¿no? A asaltar el museo, ido entrando de manera natural. El ejemplo mío con el Thyssen así ha sido, fue una iniciativa de ellos, ahí nadie propuso nada, se les ocurrió a ellos combinar una exposición de arte pop con un TVO. O sea, no es poner el TVO en el museo, sino combinarlo con la exposición. Me parece perfecto como iniciativa y fue propia. De hecho, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que no se trata de asaltar los museos, sino que el museo se interese por el medio, por la historieta. O sea, que nuestras páginas no estén... O sea, es una idea equivocada. No es que no queremos que nuestras páginas estén en un museo, sino queremos que los museos como instituciones se interesen por el cómic. Que es lo que ha hecho el Louvre, ¿no? No poner las páginas allí, sino encargar a autores obras que tienen que ver con el museo, ¿no? Entonces eso es lo que pronto hará el Prado con Max, y yo creo que eso es también un buen camino, ¿no? Parece que el Prado ya está empezando a tener en cuenta el medio, y eso es una buena noticia, ¿no? Yo creo que vamos hacia, dicho en plata, una normalización absoluta la normalización me parece a una palabra... la hora de que cualquier arte, incluyendo el cómic, pueda entrar en cualquier museo de manera pertinente y punto. Es decir, dentro de muy poco tiempo, creo que esto de asaltar los museos, debe entrar o no, nos mirarán las nuevas generaciones diciendo, estos abuelos hacen cosas muy raras, ¿De qué ¿no? cosas debatían, Es ¿no? decir, porque creo que es que ya estamos en un camino que es irreversible en esa línea, ¿no? Por ejemplo, estamos debatiendo del cómic como arte, si es aceptado como arte o no, que ya sí, pero hace unos cuantos años, no tantos, ahora ya nadie duda que los Beatles son música a la altura de cualquier otro. Ya nadie cuestiona los Beatles como música de ruido de 4 melenudos haciendo el indio. Digo, los Beatles pues son los más populares, pero añadamos todo el rock, pop, música electrónica que se ha estado haciendo durante el siglo XX, la segunda mitad. Eso ya hoy no se cuestiona. Nosotros hemos tardado un poco más, pero ha llegado al final. De pronto me ha ocurrido pensar de qué estaremos hablando dentro de 20 años con el cómic. Si ¿De qué hablaremos? yo, por lo menos, de lo que sé, estaría encantado de estar hablando. Fabrice Duart nos ha ido abriendo el camino. Aquí, como contaba antes Javier, dentro de unos meses vamos a tener el primer cómic encargado por el Prado a un artista español, a Max, sobre el Bosco, aprovechando ese 500 aniversario del Bosco. En el Louvre, ¿cuál va a ser el próximo trabajo del Louvre? ¿En qué trabajáis? Alors, je suis sur 2 pistes, si je puis dire. Donc, je continue évidemment d'inviter des auteurs, de bande dessinée. On a ouvert aussi la bande dessinée donc de style franco-belge. On invite aussi des auteurs japonais. J'ai eu un contact aussi avec un auteur hongkongais. Il y a un autre Joe Sacco, un auteur américain. Donc voilà, on essaye d'internationaliser le phénomène. Et puis, il y a le phénomène aussi des expositions que je mène en parallèle. Et pour le moment, je m'occupe d'une exposition qui est à Taïwan en ce moment, mais qui va aller au Japon en juillet. Et j'espère effectivement qu'après ce tour comme ça du monde, elle revienne au Louvre pour un peu en feu d'artifice montrer que c'est entré complètement dans les musées. Nos llega otra pregunta a través del hashtag Vida Martes, la hace Borja Crespo y pregunta ¿por qué el arte, para considerarse arte, tiene que estar en galerías o museos?
Bueno, buena pregunta. Pero es que un poco se dijo antes, para mí que esté en un museo eso no me da igual, es arte en sí mismo. De hecho, el cómic no estaba en museos hasta hace nada, yo lo consideraba arte, como lo considero la música electrónica, que lo mete perdiendo la gente lo considera ruido. Pero eso ya, que la gente lo considere o no, no es el asunto es que lo sea en sí mismo, y yo tengo claro que lo es. Yo creo que el arte, que el cómic debería estar en galerías o museos o tal, para considerarse mercado como objeto, ¿no? Pero no como arte, es decir, la música nadie va a dudar que es arte y la música, pues la música popular tiene un montón de... La puedes meter en el museo, pero no es ni siquiera su ámbito más natural, ¿no? Entonces, no creo que para que se considere arte debe estar en un museo. Un contenedor o un lugar como es un museo puede hacer mucho por la imagen del cómic y puede interesarse por el cómic, pero el cómic va a ser un arte, incluso aunque los museos no le hicieran nunca caso, seguiría siendo es que un además arte yo sin creo problema. que el primero está el arte y el museo viene luego. Claro. Yo creo que es eso. Cómic arte ya en los kioscos. Claro, el museo es siempre a posterior, o sea, el museo intenta conservar o promocionar, pero promocionar y conservar algo que ya existe. Entonces, bueno. Efectivamente. Fabriz. No le hemos dejado nada que decir al pobre. La pregunta es por qué el arte, para considerarse arte, tiene que estar en galerías o museos. Bah parce que les musées, il y a deux choses en fait. Une fois de plus, alors là, on rentre dans l'histoire des musées. Comme disait Acer aussi au départ, ou je ne sais plus qui disait ça, je crois, les musées n'existaient pas il y a quelques siècles. Les musées n'existent que depuis le XVIIIe siècle. Hein. Donc avant, où était l'art? L'art était dans les églises et l'art était dans les palais. Voilà, c'était les princes et les curés qui avaient de l'art. Donc c'est au moment de la Révolution française notamment qu'on a capturer, si je puis dire, ou confisquer les collections du clergé, les collections des princes, pour réunir ça dans un musée avec évidemment le siècle des Lumières pour le peuple. Donc les musées sont créés de là. Donc avec ce côté classique, on va dire, de réunir d'abord les collections princières, donc qui étaient dans le temps. Maintenant, comme je disais au début, il y a des musées aussi de bande dessinée. À Angoulême, il y en a un avec une énorme collection. Et donc, la bande dessinée, il y a 2 siècles, n'existait pas. Quoi. Je veux dire, il n'y avait pas de collection princière avec des bandes dessinées. Donc, c'était pas encore entré dans les mœurs. Mais maintenant, les musées, notamment, je trouve les musées d'art contemporain, ils ont des installations, ils ont des vidéos, ils ont de toute forme d'art. Je trouve qu'ils devraient, eux, s'intéresser. C'est pour ça peut-être pas rentrer au Louvre ou au Prado, mais les musées d'art contemporain devraient faire le jeu et faire rentrer au fur et à mesure des collections de planches, de bandes dessinées. Le deuxième point, c'est que on a peut-être confisqué les collections princières il y a 2 siècles, mais maintenant, alors je ne sais, une fois de plus, je ne connais pas le milieu espagnol, mais par exemple en France, le milieu de l'art privé, il y a des cotes énormes sur les bandes dessinées. Il y a un marché de l'art maintenant qui est énorme. Donc les planches prennent de plus en plus de valeur. Par exemple, Enki Bilal, une planche d'Enki Bilal, c'est le 2e artiste français vivant le plus cher en France. Donc le premier, c'est Soulage, et après c'est Enki Bilal. Donc voilà, il y a un marché de l'art maintenant qui explose, avec des collections de plus en plus importantes de privés. Alors évidemment, la question n'est pas d'aller les confisquer, les œuvres chez eux, mais tôt ou tard, ces privés vont mourir et donc il y aura des descendants. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ces collections? Donc il y aura forcément tôt ou tard, de toute façon, des musées publics, cette fois, qui abriteront ces collections. Donc c'est un phénomène qui, de toute façon, va se faire. Vosotros habéis hecho cómics en torno a Velázquez o en torno al pop art. ¿Sucederá algún día que vuestras vidas estarán en cuadros? ¿Pintarán cuadros sobre Javier Olivares? Me extrañaría muchísimo. Bueno, no lo creo. Lo que pasa es que no estaremos allí para verlo. Claro, no lo sé. Eso mi hija me dirá, mi hija se avergonzará mucho. No lo creo, hombre. No lo sé, ¿eh? Pero la verdad es que también me ha tocado una época mucho más aburrida, ¿no? El siglo de oro es mucho más entretenido. Tampoco he vivido una guerra, no soy muy dibujable. La vida de los dibujantes del siglo XXI es bastante aburrida, ¿no? Vamos, a no ser que seas alcohólico o algo así, no sé. Vamos a cambiar de tema. muy alcohólico, ¿no? Algo así, no sé.
Bueno, pues si no queréis añadir nada más, si consideramos que hemos asaltado los museos por derecho propio, si os parece, pues cerramos este Hay Vida en Martes. Gracias a todos por habernos acompañado una vez más en este auditorio del espacio Fundación Telefónica, a los que habéis estado aquí y a los que nos habéis seguido vía streaming. Y recordaros que el mes que viene os esperamos con una nueva edición de Hay Vida en Martes y que podréis encontrar toda la información en la web espacio.fundaciontelefónica.com. Muchísimas gracias a todos. Gracias.